Continuamos analizando el día de hoy el tema de la migración centroamericana, sobre todo hacia los Estados Unidos, pero ¿por qué no? También en Costa Rica vivimos el flagelo de la migración, México también lo tiene, desde Centroamérica hasta México, y los mexicanos también producen migración hacia Norteamérica y Europa. Pero analizábamos en la primera parte del programa de que ese tema tiene que ver con un asunto de pobreza, eso nos lo puntualizaba el académico Francisco Javier Flores, con un tema de desigualdad, donde algunos tienen acceso a la riqueza o a la institucionalidad social, pero la mayoría no lo tienen, entre otras cosas. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué pasa esto, don Francisco, si supuestamente la riqueza de estos países, pues no son países ricos, pero sí tienen su nivel de riqueza, de renta media, o tal vez de renta baja, pero que quizás no deben de tener una pobreza de un 70 o 80% de la población? ¿Qué es lo que ha pasado internamente entre economía y aparato social? Bueno, vos estabas terminando el otro segmento en una llamado de atención al tema del empleo. Uh-huh. Entonces la respuesta está ahí. Los mercados nuestros no son dinámicos, no absorben empleo formal. Tenemos mucha informalidad y son mercados que precisamente precarizan el empleo. Entonces, cuando vos me preguntas cuáles son las causas de que el crecimiento no sea suficiente o que los impactos sobre la sociedad no se distribuyen efectivamente, tenés un factor que no puedes eludir, tenés mercados y dinámicas económicas que precisamente no te están absorbiendo toda la masa. ¿Y por qué? No te la están absorbiendo por competencias de esas personas, por educación. Vamos a ver, esos mercados te dicen hoy que ya el tema de estar en el sector agrícola no es el único sector, el sector terciario o el sector servicios o los otros sectores industriales más dinámicos quieren absorber recurso humano, van a pedir que tenga un grado de cualificación que no encontramos. Entonces, ¿y por qué no lo encontramos? Porque no hemos hecho las inversiones en formación técnica para poder poner a estas personas en perspectiva laboral. Ok. Sí, no, a eso le iba a apuntar, ¿verdad? Me parece a mí que en este sector la educación es lo que ha faltado, ¿verdad? En Costa Rica, digamos, tenemos que educación primaria y secundaria son obligatorias y son gratuitas. Primaria. ¿Verdad? Pero me imagino que en estos... No es el resto de Centroamérica. En Centroamérica, ¿qué es lo que pasa, verdad? Volvemos a la estructura en que se desarrollan los programas sociales o institucionalizados. Es decir, en Centroamérica lo que son la calidad de la escuela pasa por un problema tan serio como lo podemos ver nosotros. Nosotros luchamos por la cobertura, la tenemos, pero la calidad bajó. En esos países ni cobertura ni calidad. Entonces tenés un desfase respecto a esas poblaciones que se han visto obligadas a encontrar y pensar, no tengo nada acá, no tengo un empleo, no tengo asistencia, no tengo futuro, no tengo las condiciones para hacer mi vida. Y el migrante surge ahí. El migrante dice... Pero ¿por qué el Estado no le puede dar educación a estos ciudadanos? ¿Hay un problema fiscal? ¿Hay un problema económico? ¿Carece de recursos ese Estado salvadoreño, ese Estado guatemalteco, ese Estado hondureño para darle educación pública gratuita a sus niños y a sus jóvenes? Entonces vamos a lo que estás preguntando. ¿Cuánto invierte Guatemala en escolaridad de su presupuesto nacional? 2%. ¿Cuánto invierte Honduras? Menos del 1%. ¿Cuánto invierte El Salvador? 3%. ¿Es una decisión política o es que no pueden invertir más porque carecen de los recursos, de las contribuciones del sector económico pujante que podría aportarle más al Estado en impuestos para que esto se transmita en educación? ¿Cuánto invierten entonces en ejércitos? ¿Cuánto invierten en armas? Es política, una decisión política. Sigue siendo un esquema en donde vos decís qué priorizás, qué vas a hacer, defenderte o educar y crear las condiciones para que la sociedad se desarrolle. No son las mismas dinámicas que en Costa Rica vivimos, donde se tomó la decisión de no invertir en un ejército, pero progresivamente hemos estado invirtiendo en seguridad pública porque sentimos que hay una inseguridad en el país.
Pero también tenemos que ver por qué hay inseguridad en los países. En los países hay inseguridad porque precisamente no hay ningún mecanismo de contención de la pobreza y de la exclusión y la inclusión de la que te comentaba. La intervención primaria, la señalabas tú, es educación. La segunda es salud. Y la tercera es empleo. Pero la reactivación económica en Centroamérica no anda pasando por su mejor momento. No tenemos índices de crecimiento tan altos como los que tuvimos en alguna etapa. Estamos creciendo por debajo del 2 o el 3%. Claro. Ahora, la pregunta que uno también se hace es, bueno, ¿y por qué ha ocurrido todo esto? Si supuestamente cuando se decide formar la integración centroamericana, ¿verdad? El sistema de integración centroamericana, uno ve los manifiestos y los acuerdos, inspiran, ¿verdad? Son un verdadero poema a la democracia. Se hablaba de invertir en educación, de igualdad, de solidaridad, de paz, de respeto a los derechos humanos, de invertir en salud, de distribución de riqueza. O sea, de todo lo que estamos viendo que no se está dando. Es porque la razón es simple. La integración no es una fórmula mágica. La integración es un modelo que aspira a que los estados cedan soberanía y que cedan esa soberanía en función de algo que tengan un interés en común. Entonces, Centroamérica tiene más de 50 años de integración, pero sus etapas del proceso de integración no han evolucionado, ¿me comprendes? De mercados, ¿me comprendes? A políticas integradas. Es decir, nosotros tenemos que ver, la integración no es un fracaso en sí. El problema es que cada país va a poner sus políticas internas por encima de la política regional. Entonces tú tienes que hacer una negociación en la que vía a vía cada quien se convenza de que tiene posibilidades de armonizar su política interna con su política externa. Cuando los países tienen esas dificultades, entonces comienzan a fraccionar un poco el valor de la integración, pero la integración nos ha dado, por ejemplo, el proceso del tratado con Estados Unidos fue todos o ninguno. El proceso de asociación con Europa fue lo mismo. Europa le puso condiciones a Centroamérica especiales para poder hacer un tratado de una asociación de libre económica. ¿Qué es lo que le propuso? Le propuso 3 pilares. Le dijo diálogo, cooperación e integración económica. Ok. Empecemos por lo que se puede, la integración económica. Entonces eso ya despertó una prioridad que todos teníamos con la otra integración que venimos practicando. El diálogo y la cooperación. ¿En qué nivel están de desarrollo? Solo para Costa Rica es un dilema porque le pide la Unión Europea que Costa Rica entre al Parlacén. Ahí tenés una piedra para los costarricenses que no están dispuestos a entrar al Parlacén. Ahora, ¿con quién firmaste el acuerdo de asociación con Europa? El Parlacén y el Parlamento Europeo. Ahora, yo te voy a plantear, la integración no hay que verla solo en lo oscuro, ha hecho mucho. Lo que pasa es que la integración no se puede mover a la velocidad del país que la promueve. ¿Podríamos, Ana Mercedes, convencer a estos países de que dejen de invertir en un ejército que per se no les da seguridad porque tienen los índices de criminalidad más altos? Y de hecho me parece que son estados fallidos, y que en lugar del ejército inviertan en educación y en salud. Bueno, en este caso a mí me parece que ya es una mentalidad de los políticos, ¿verdad? Me imagino que el estado en el que están ellos, ¿verdad? No solo el estado, sino el tipo de gobernanza. Hay partidos de izquierda, derecha, es donde ellos me imagino que invierten en el ejército al temor de que en algunos casos les den golpes de estado y protegerse en ese momento, que es donde me imagino la mentalidad de ellos es educación, no porque necesitamos todas esas personas que estén sin estudio para meternos en el ejército y ahí mantenernos y protegernos a nosotros. Me parece que el darles educación es como abrirles la mente de qué es lo que pueden hacer o qué es lo que pueden generar, y es una forma, me parece, de surgir de ellos. Si ellos surgen, el Estado podría quedarse en indefensión, y me parece que es el pensamiento de los políticos que tienen. Es lo que hemos visto, sí. Es lo que hemos visto, pero debería de seguirse con esa mentalidad. Bueno, la integración es uno de los mecanismos más serios para interceptar esa no prioridad de los temas de salud y educación en los estados, y en la medida en que regionalmente hay una política que permita
que los estados conjuntamente fijen metas como los objetivos del milenio o del desarrollo sostenible en común. Vamos a reducir la pobreza en forma conjunta en tanto. Vamos a alcanzar el nivel de alfabetización en tanto. Es decir, son metas del mundo que en Centroamérica también están siendo acometidas por los ministerios de planificación y por los encargados de la política pública. Lo que sucede es que no todos van al mismo ritmo, ni todos toman las decisiones en los mismos contextos. La fragilidad de los sistemas políticos, en el caso ahorita de Nicaragua, la situación de Honduras, que no deja de despertar sospechas respecto al respeto a la institucionalidad en la alternabilidad del poder. Claro. La situación del presidente Morales en Guatemala, que no deja claridad respecto a que él pueda ser investigado por un organismo internacional que está aprobado internamente por la Corte Suprema de Justicia. Cuando ya tienen otro en la cárcel. El gobierno del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, FSLM, que ha logrado avances significativos, pero que tampoco ha logrado satisfacer las necesidades de los salvadoreños. No cumplió las expectativas porque que se tenían. hay un problema que no está resuelto, que es el tema de las maras, que nos invita a que todavía en El Salvador no hemos visto los niveles de violencia que todavía se espera que viva El Salvador. Entonces, para preguntarnos nosotros si todos estos no son los detonantes de las personas que toman un día la decisión de caminar hacia lo que los migrantes consideran es una vida mejor. Claro. Cuando vos hablas de que la migración no es de ahora, sino que la migración viene desde hace 20 años, 30 años para ponerlo en términos, significa que solamente para El Salvador es el 15% de su población el migrante, la que tiene afuera. Para Nicaragua el 13%, para Honduras el 12%. Solo Costa Rica, que es receptor de migración y al mismo tiempo expulsor, porque es de los dos, no tiene un impacto tan significativo como los otros países del Triángulo Norte. Entonces, yo a donde me quiero aproximar sobre el tema de migración es que las personas consideran que su vida puede mejorar, que su idea de llegar a otro país, y especialmente Estados Unidos, que ese es el modelo a seguir, ellos van a encontrar ahí oportunidades de trabajo, oportunidades de ascenso. Bueno, ¿quiénes les dan a ellos esa información, esos datos? Los que ya llegaron, los que están al otro lado del muro que quiere crear en la cabeza de todos los latinoamericanos de Trump. Cuando usted está al otro lado, usted ya está instalado y le está dando datos a las personas para que migren, pero esos datos son confiables. Les han dicho que hay xenofobia, les han dicho que hay salarios igual de precarios que en sus países. Que van a ser pobreza en esa nueva sociedad. Les han dicho que los pueden violar o los pueden ser objeto de las bandas criminales que están a lo largo del trayecto. La calidad del trabajo también. Entre la visión del migrante de lo que va a recibir y la visión de la realidad de lo que recibe, hay un choque. Claro. Hay un tremendo choque. Ahora, ¿por qué no se frena la migración si la gente llega a informarse progresivamente que eso es así? Porque entre no hacerlo, es decir, quedarse ahí y hacerlo, al menos existe eso, el intento de haber hecho algo por mejorar. Que hay un prestigio en el que se ha instalado en el otro país. Hay un prestigio, un estatus, mira, lo logró. ¿Y qué hay ahí? Remesas. Claro. ¿Esas remesas qué significan? ¿Es un problema para los países receptores? Sí, porque aunque me digan que las remesas representan un significativo ingreso para los salvadoreños, la cuestión no es esa. La cuestión es que lo que evita es el deterioro de la condición de pobreza del receptor de esa remesa, pero no lo moviliza hacia la productividad. No lo incorpora en el nivel educativo, ni lo incorpora necesariamente en una fase de pequeña o mediana o microempresa. Sepamos entonces que las remesas pueden estar más bien causando un efecto paralizante en los receptores. Y además no tienen el impacto que la gente supone sobre el PIB o sobre la distribución. Entonces a veces, cuando hablamos de los migrantes, tenemos que desmitificar y poner las cosas en perspectiva. Lo que tenemos hoy es una visualización de esa migración. Esa misma migración que ahora se ve en forma ordenada, existe desde hace más de 20 años, solamente que en forma separada. Ahora lo que está es junta. ¿Por qué? Por estrategia de sus líderes, en el sentido de que arropados podemos evitar más asaltos, más menos agresiones, podemos ser incluso hasta auspiciados por los mismos países donde vamos a atravesar. Está en discusión eso.
Vamos a ir a la pausa porque luego del corte también queremos ver qué hay detrás de todo esto, un tema político, porque por lo menos en el caso hondureño y también en el salvadoreño se han dado nombres y se ha hablado de partidos y de líderes políticos que supuestamente se sospecha tuvieron algo que ver con incitar a esta masiva migración que hemos vivido en este fin de año desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero se podrían construir más de 380 centros educativos como el de la comunidad de karate en la península de Osa, para el beneficio de más de 40.000 niños de zonas rurales. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita.